¿Quién está ralentizando Telegram? ¿Qué están haciendo, idiotas? La gente está recaudando dinero para la SMO a través de Telegram. Vladimir Putin hizo un movimiento desesperado. Cortó bruscamente la comunicación entre soldados, generales, autoridades locales y el Kremlin. El hecho de que ahora quieras quitarnos esta herramienta, bueno, quien siembra vientos cosecha tempestades. Pero este movimiento sumió al ejército y a la Duma rusa en el caos. El control se está escapando. Los soldados rusos han perdido la paciencia. Están cansados de ser carne de cañón. Se están rebelando. Nos jodieron, chicos, mierda. Prepárense para lo peor. En este momento, los pasillos del Kremlin están experimentando una crisis de autoridad sin precedentes desde el comienzo de la guerra. Los diputados de la Duma, los generales y los gobernadores, el Parlamento ruso, la Duma, que durante años ha actuado como una oficina notarial silenciosa, aprobando cada decisión que Putin tomaba sin cuestionar, se ha convertido hoy en un campo de batalla. Ahora, los diputados están golpeando sus puños en el podio. La vertical de poder que Putin ha construido a lo largo de los años está siendo sacudida por acusaciones de traición desde dentro. Los diputados están arremetiendo contra Roskomnadzor, la agencia de censura que tomó esta decisión, e indirectamente contra el Kremlin. En otras palabras, los están acusando abiertamente de traición. Esto era un tabú en la política rusa y ese tabú ha sido roto. Los burócratas nombrados por el zar ahora están llamando sabotaje a las decisiones del zar. La situación es tan grave que incluso los blogueros militares más agresivos de Rusia y los gobernadores que él personalmente nombró están expresando abiertamente su enojo por esta decisión. E incluso sus propios propagandistas están llamando traición a la medida del Kremlin. Quien haya ideado todo esto necesita ser tratado porque son unos tontos, desafortunadamente. Lo que es aún más peligroso es el proceso de feudalización en las provincias. Los gobernadores de Belgorod y Kursk en la frontera ucraniana han perdido la esperanza en Moscú. Las declaraciones desesperadas del gobernador Gladkov en Telegram no son un informe del gobernador al centro, sino los últimos gritos de un capitán de un barco que se hunde. Se están defendiendo por sí mismos, tomando decisiones de evacuación sin esperar a Moscú y armando fuerzas de milicia local. Esta es la prueba de que la Federación Rusa ha comenzado efectivamente a dividirse en principados feudales. El Kremlin está perdiendo su control absoluto sobre su propio territorio. Solo hay una razón detrás de este caos: paranoia y miedo. Cuando todas las aplicaciones digitales como Telegram y WhatsApp fueron restringidas, Vladimir Putin pensó que estaba construyendo una fortaleza digital, pero en realidad colocó dinamita bajo su propio trono. Ahora, la poderosa geografía rusa de 145 millones de personas enfrenta el apagón digital más grande, más completo y más aterrador de la era moderna. La gente, que ya sufre cortes de energía y no puede encontrar combustible, ahora ni siquiera puede comunicarse entre sí. La ira es tan grande que los ciudadanos están cerrando las puertas de la agencia de censura, efectivamente dejando fuera al Estado, gobernadores y comandantes. Bajo estas condiciones, los soldados están aceptando la derrota y rebelándose contra el régimen. No nos quites eso. Los comandantes están indefensos, no hay combustible, las rutas logísticas están bloqueadas y los drones ucranianos, cazadores, están sobrevolando. Las trincheras están a menos 20 a menos 30 grados. Ahora, el elemento más crítico se ha añadido a esta lucha por la supervivencia en las líneas del frente, la parálisis de la comunicación. Y la catástrofe que esta situación ha creado en las líneas del frente es enorme. Los soldados están gritando: nuestro propio gobierno nos ha cegado, nos han dejado aquí para morir. Y estos gritos están completamente justificados porque la comunicación y la logística lo son todo en las líneas del frente. Putin cortó ambas de un solo golpe. Los soldados rusos habían perdido acceso a Starlink. En este momento, lamentablemente, la conexión de Starlink se ha caído y nos quedamos prácticamente sin comunicación. La única herramienta de coordinación que les quedaba, su único salvavidas, era Telegram. La administración de Putin cortó este salvavidas también bajo el pretexto de seguridad. Ahora hay una ceguera total en las líneas del frente. Hay una crisis de combustible. La logística se ha detenido. Las órdenes no están llegando. No se pueden transmitir coordenadas. El Kremlin está indefenso. Algunos representantes están tratando de justificar esta situación llamándola una necesidad de la guerra contra la OTAN. Sin embargo, esta defensa no es suficiente para encubrir la trágica indefensión en el terreno.
En la guerra moderna, la velocidad lo es todo. En el pasado, una batería de artillería rusa podía recibir coordenadas de un dron a través de Telegram en cuestión de segundos y abrir fuego. Ahora esos canales están cerrados. Los blogueros militares se están revelando diciendo: los datos se vuelven obsoletos en 15 minutos. Para cuando llegan las órdenes, ya es demasiado tarde. Esto nos ha llevado de vuelta al comienzo de la guerra, incluso a la Edad de Piedra. La paranoia del Kremlin ha eliminado por completo la flexibilidad táctica en el terreno. Los infantes de marina rusos, atrapados en sus trincheras, están rebelándose contra este vórtice de ceguera al que su propia estructura de mando los ha arrastrado, en lugar de las balas enemigas. En grabaciones filtradas recientemente, se escucha a los soldados amenazando abiertamente al Ministerio de Defensa y a sus generales. Los escuchamos gritar: Nos jodieron, chicos, mierda, prepárense para lo peor. El devastador impacto de esta crisis de comunicación también ha destruido el delicado puente de suministro entre el ejército y la sociedad civil. Las campañas de donaciones civiles que financiaban necesidades críticas como alimentos, cámaras térmicas, armaduras modificadas y baterías para drones, que el Estado tenía dificultades para satisfacer, se detuvieron repentinamente cuando se cerró la plataforma de coordinación. Aunque el flujo de dinero se ha detenido, los soldados en las líneas del frente continúan su lucha por la supervivencia. Con su logística cortada, sus ojos vendados y privados del apoyo civil, todo lo que queda para estas unidades es el caos total. Para comprender completamente la destrucción causada por este apagón, necesitamos mover el mapa ligeramente al norte de la línea del frente hacia el propio territorio de Rusia. Briansk, Belgorod y Kursk. Estas tres regiones pueden aparecer en el mapa como ciudades fronterizas ordinarias. Sin embargo, la realidad militar es muy diferente. Estas áreas son las principales bases logísticas traseras que sostienen la ocupación del ejército ruso en Ucrania, actuando como el corazón mismo de la máquina de guerra. Este es precisamente el lugar donde convergen todas las municiones, combustible y personal destinados a los frentes de Donbass y Zaporilla, el cuartel general del ejército, enormes depósitos de combustible y la intersección de vastas líneas ferroviarias. Aquí es precisamente donde la interrupción de Telegram desencadena un efecto de estrangulamiento masivo, porque hay una regla inmutable de la guerra: sin comunicación no hay coordinación. Sin coordinación no hay logística. Y, en última instancia, si la logística colapsa, las líneas del frente se detienen. Este enorme ecosistema de depósitos de combustible y estaciones de tren está bajo constante amenaza de drones ucranianos y grupos de sabotaje. Anteriormente, cuando se detectaba un ataque de drones, los gobiernos regionales, las unidades regionales de defensa aérea y los voluntarios de BARS eran alertados a través de Telegram en cuestión de segundos. Los horarios de los trenes fueron cambiados y los depósitos de municiones fueron asegurados. Como declaró explícitamente en protesta el gobernador de Belgorod, Vyacheslav Gladkov, retrasar las comunicaciones interrumpe el flujo de información operativa y hace que las alertas de seguridad urgentes sean prácticamente imposibles. Las advertencias retrasadas significan que esas enormes líneas de tren y estaciones de llenado de combustible se convierten en objetivos evidentes. Cuando el sistema de alerta para el público y el ejército es desactivado por el mismo Estado que debería protegerlo, el riesgo de que un depósito en Briansk o Kursk sea atacado aumenta exponencialmente. Cuando el depósito es atacado, el tren de combustible destinado a Donbass no puede partir. Cuando el tren no parte, las unidades de asalto en el eje de Pokrovsk se quedan sin combustible y municiones. La reacción en cadena es así de simple y despiadada. Cuando esta capa intermedia a través de la cual se transmiten las órdenes de los generales desde las bases traseras a las líneas del frente se obstruye, la cadena de mando se detiene. El impulso de la ofensiva enfrenta el peligro de colapsar rápidamente. Este estado de pánico en las bases logísticas se traduce en un panorama mucho más sangriento cuando llega a las líneas del frente. Mientras los canales oficiales de comunicación militar resultaron inadecuados en condiciones dinámicas del frente, la gran mayoría de los soldados usaron esta aplicación civil para la coordinación táctica. La cadena crítica de inteligencia entre los operadores de drones y las baterías de artillería fue cortada. Pasaron horas antes de que la inteligencia llegara al frente y los datos se volvieran obsoletos. En medio de todo este caos, la declaración del portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, de que ni siquiera puedo imaginar a los soldados usando Telegram, demuestra cuán profundo es el abismo entre el palacio y la realidad en el terreno. En contraste, la caracterización del diputado Mironov, de quienes tomaron esta decisión como tontos y sinvergüenzas, revela cómo el fracaso se ha convertido en un conflicto interno en la cúpula de Moscú. Este enorme fallo de comunicación y colapso logístico está abriendo nuevas ventanas de oportunidad para Ucrania sobre el terreno. Los informes del Instituto para el Estudio de la Guerra del 12 de febrero detallan cómo las fuerzas ucranianas están convirtiendo este caos en una ventaja geotáctica.
A lo largo de la frontera Dnipropetrovsk-Zaporizhia, el ejército ucraniano está aprovechando la parálisis de mando y control causada por las interrupciones de Starlink y las ralentizaciones de Telegram para organizar contraataques locales. De manera similar, los retrasos en la inteligencia de drones en Pokrovsk, el eje principal de ataque de Rusia, están permitiendo que la defensa ucraniana resista de manera más organizada. Un ejército cuyas arterias logísticas están cortadas en Briansk y Belgorod, cuyos ojos están cegados en el frente, no puede avanzar. Detrás de este caos se encuentra la paranoia del Internet soberano del Kremlin. La agencia de censura Roskomnadzor ha asfixiado el sustento del público. La gente salió a las calles, cerrando las puertas de las oficinas de censura. Nos encerraste en una celda digital, así que te estamos encerrando físicamente. Sin embargo, el golpe no vino solo desde dentro. Un movimiento de Apple al otro lado del Pacífico convirtió la situación en un desastre tecnológico. Bajo las sanciones de Estados Unidos, más de 10.000 cuentas de desarrolladores vinculadas a Rusia y decenas de miles de dispositivos fueron puestos remotamente en modo ladrillo. Tu teléfono de $1.000 se convirtió instantáneamente en un montón de metal inútil. Rusia ya no forma parte del Internet global. Es una isla hundida y aislada. Y el plan insidioso del Kremlin, la aplicación Max. El objetivo no es la seguridad, sino monitorear a 145 millones de personas las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Esta es la operación de vigilancia más grande de la historia, vendida bajo la mentira de la soberanía digital. El pueblo ruso, buscando comunicación segura, está entrando voluntariamente en la red de vigilancia del régimen. Mirando el panorama más amplio, vemos una transformación estratégica mucho más oscura detrás de las pantallas que se apagan en Moscú. Este evento es el giro final en la transición de Rusia de un régimen autoritario a un estado totalitario aislacionista, es decir, el proceso de norcoreanización. El contrato social tácito de Putin con el pueblo ruso se ha basado en esta simple ecuación durante años. Dame obediencia política y te daré prosperidad relativa, seguridad y un estilo de vida integrado con el mundo moderno. Sin embargo, para el pueblo ruso, esta promesa de prosperidad ya había muerto hace mucho tiempo. La prohibición de Telegram fue en realidad solo el último eslabón en una cadena de miseria que había estado ocurriendo durante meses. La gente llevaba mucho tiempo luchando con frecuentes cortes de energía en condiciones invernales heladas. Las casas estaban frías. Las ciudades estaban oscuras. En un país que afirma ser un gigante energético, había una crisis crónica de combustible. Las colas en las estaciones de servicio se extendían por millas. Además, con la explosión de la inflación, el acceso a la vivienda y a los alimentos básicos se había convertido casi en un lujo para el ciudadano promedio. Y ahora, justo cuando la gente luchaba contra el hambre, el frío y la oscuridad, se les quitó su último medio de comunicación y desahogo. Por eso, las prohibiciones de Telegram, el bloqueo de Apple y la imposición máxima no fueron solo un problema de Internet, sino el golpe final que colmó el vaso y llevó a la gente a la desesperación. Este contrato fue roto frente a millones de ojos. Ahora no hay consuelo, no hay integración, solo una demanda de obediencia desnuda. Rusia se ha atrapado a sí misma en una trampa tecno-totalitaria. Al intentar controlar Internet, el régimen en realidad está destruyendo todas las herramientas de eficiencia de las que dependen las economías y sociedades modernas. En Rusia, Telegram y WhatsApp no eran solo lugares para chismes, eran enormes mercados donde prosperaban millones de pequeñas empresas, el comercio de maletas y la economía del mercado gris. Cerrar estas plataformas ha cortado las últimas líneas vitales, aunque no registradas, de la economía de Rusia, que ya lucha bajo sanciones. Putin ha volcado los mismos puestos donde la gente gana su pan, todo en nombre de proteger el régimen. Este estrangulamiento económico es un suicidio sancionado por el Estado. Un análisis estratégico más profundo revela que esta situación significa la completa evaporación del poder blando de Rusia. Incluso durante la era soviética, Rusia era un cierto centro ideológico de atracción. Pero hoy, un Estado que convierte los teléfonos de sus ciudadanos en ladrillos y los obliga a usar software espía solo puede generar miedo. El bloqueo de 10.000 cuentas por parte de Apple es un mensaje no solo para Rusia, sino también para las élites en Asia Central y otros regímenes autoritarios. No confían en la tecnología occidental. Esta situación acelerará una división definitiva en el mundo tecnológico global, dando paso a la era del Splinternet e inevitablemente empujando a Rusia hacia la órbita tecnológica de China. Putin está huyendo de Occidente y apresurándose a convertirse en una colonia digital de Pekín. Los datos de los ciudadanos rusos ahora son accesibles no solo para el FSB, sino también indirectamente para Pekín.
Este movimiento del Kremlin es parte de una estrategia para silenciar completamente las voces disidentes antes de las próximas elecciones de la Duma en 2026. El régimen está aterrorizado de que las noticias reales del frente, los datos de bajas militares y los análisis del colapso económico se difundan a través de canales de Telegram, porque la información es el arma más poderosa que socava la narrativa de estabilidad de Putin. Sin embargo, cada paso que dan por este miedo atrapa a Rusia en un callejón sin salida estratégico. En el frente psicológico, la situación es de devastación total. La juventud rusa, la generación Z, había mantenido su conexión con el mundo a través de VPNs y puertas traseras desde el comienzo de la guerra. Este último movimiento les transmitió claramente el mensaje: tu futuro no está aquí. El muro de la ilusión ha sido derribado. Ahora, la diferencia entre un joven en Moscú y un joven en Pyongyang es solo unos pocos gigabytes de flujo de datos. Este aislamiento total puede amplificar la voz del régimen a corto plazo, pero a largo plazo crea una desesperación y nihilismo que corroen la sociedad desde dentro. Y la historia nos muestra que las masas que no tienen nada que perder, a quienes se les ha robado el futuro, son las más peligrosas. Esta situación puede interpretarse como un presagio de un posible tercer éxodo. Parece probable que veamos una ola de huida similar a la de la escena al comienzo de la guerra y cuando se declaró la movilización, esta vez afectando al cerebro del país. Porque restringir el acceso a VPN y desconectarse de las plataformas globales podría hacer que la sostenibilidad profesional sea imposible para aproximadamente 1,5 millones de trabajadores tecnológicos en Rusia. En este escenario, aquellos que no quieren desconectarse del mundo digital enfrentan una ecuación difícil. Quedarse es un riesgo profesional, irse es una pesadilla logística. Entonces, si estos grupos toman medidas, ¿a dónde podrían dirigirse? Los análisis muestran que las opciones son mucho más limitadas que en 2022, pero ciertas rutas aún están sobre la mesa como opciones abiertas. Turquía sigue siendo el mayor centro de tránsito para aviones rusos. Con el aumento de las restricciones digitales, se espera que Estambul y Antalya vuelvan a ser destinos atractivos para los profesionales rusos que trabajan de forma remota. Sin embargo, se predice que el aumento de la demanda podría desencadenar un alza especulativa en los precios de los boletos, lo que podría limitar la migración solo a aquellos con alto poder económico. La entrada sin visado y la proximidad geográfica hacen que Tiflis y Ereván se destaquen como posibles refugios. Existe la posibilidad de que los desarrolladores de software y los estudiantes, especialmente aquellos en el rango de ingresos medios, puedan desencadenar un nuevo flujo en el cruce fronterizo del Ars Superior, que es accesible por carretera. Sin embargo, el aumento de los precios de alquiler y la reacción local en estos países podría hacer que esta ruta sea menos sostenible que en el pasado. Belgrado, una de las pocas puertas de entrada a Europa, y Dubái, conocido por su flexibilidad financiera, pueden estar en el radar del segmento más rico y de los dueños de empresas. Dubái, en particular, puede considerarse un punto de salida estratégico en términos de convertir activos criptográficos en efectivo. Sin embargo, un riesgo significativo se cierne sobre todos estos escenarios. La posibilidad de que el gobierno ruso pueda endurecer los controles fronterizos e imponer prohibiciones de salida a los especialistas en tecnología de la información para prevenir la fuga de cerebros está siendo discutida por los analistas como un riesgo serio. Si el Kremlin cierra estas puertas, miles de jóvenes que quieren irse pueden encontrarse atrapados dentro de fronteras físicas mientras intentan escapar de una prisión digital. Esta situación podría no ser solo una ola de emigración para Rusia, sino el comienzo de una erosión demográfica a largo plazo. En última instancia, febrero de 2026 pasará a la historia no solo como la fecha en que las aplicaciones de redes sociales fueron cerradas en Rusia, sino como un punto de inflexión cuando el intelecto del Estado colapsó por completo. El Kremlin teme tanto a su propio pueblo que incluso ha recurrido a arrancar los ojos de su propio ejército para silenciarlos. El silencio en las líneas del frente no es el silencio de la seguridad, sino el silencio de un desastre inminente. Cortar las comunicaciones de los soldados es abandonarlos a la muerte, y un régimen que abandona a sus propios soldados a la muerte ha perdido su legitimidad. El telón digital que cayó sobre Rusia esa noche no se cerró para mantener al mundo exterior fuera, sino para ocultar la podredumbre interna. Pero incluso en la oscuridad, la verdad tiene una forma de salir a la luz. Y para Rusia, esa verdad es esta. El mayor enemigo ya no está más allá de la frontera, sino el propio Kremlin. El sistema se está devorando a sí mismo, y este canibalismo inevitablemente llevará al colapso. Entonces, en su opinión, ¿puede un líder que silencia a su propio ejército ganar la guerra? ¿O es este silencio la última calma antes de la tormenta? Espero sus opiniones en los comentarios. Suscríbete para seguir viendo la verdad. Gracias por ver. Gracias por ver. Gracias por ver.